Hola, vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy, enfoque afirmativo, despatologizando las diversidades o la diversidad. Y les dejo a nuestra vocera, speaker, expositor, disculpa, Mako, psicólogo clínico de Identitaria, y también está a cargo de nuestro programa de salud trans. Mako, te cedo la palabra. Muchas gracias, Clau. Bueno, sí, mi nombre es Mako González o Mako Hugo. Ocupo pronombres ella, él, y trabajo en el programa de salud trans en Identitario. Y hoy día, bueno, quería presentarles un poco el enfoque afirmativo, que es un enfoque que está especializado para trabajar con disidencias y cualquier grupo como históricamente oprimido. No es tan conocido si uno no se mete como a estudiar del tema, como básicamente tratar a un grupo de personas oprimidos, a las disidencias sexuales, de género. No lo enseñan tanto en la universidad, por lo menos a mí no me lo enseñaron, así que ha sido como todo un descubrimiento muy bonito eh, poder acercarme a esta forma también, este enfoque, una aproximación a la terapia, que me permita también poder visibilizar esas vivencias. Ahí en la presentación les voy a pedir un poco de participación, a ver si tienen historias también, preguntas, y bueno, vamos a comenzar. Dale, claro. Ya. Primero, bueno, no podemos partir sin el contexto del enfoque como nace, y ahí tenemos un poco la historia de la psiquiatría, de la psicología en relación con las diversidades, disidencias sexuales y de género. Bueno, ahora sabemos y hay un gran activismo de parte de la comunidad LGBT, de la investigación psicológica, despatologizante de la diversidad sexual. Así, por ejemplo, la homosexualidad, las identidades trans han sido progresivamente desclasificadas como trastornos mentales, siendo eliminada definitivamente del DSM en su tercera versión. Pero antes de eso, hay toda una historia bien terrible sobre cómo las grandes como academias de psicología, psiquiatría han tratado estos temas. Em, por mucho tiempo, mucha de la investigación estaba centrada principalmente en la identificación de etiologías de la homosexualidad de las identidades trans y en el desarrollo de intervenciones para su tratamiento y eventualmente su cura. Y ahí aparecen todo esto que son las terapias aversivas y conversivas, que hasta el día de hoy, por lo menos en Chile, sí. Estamos con problemas técnicos. Vamos a llamar a Mako para que se pueda conectar nuevamente, ya que se quedó pegado su internet. Estuvo en la tarde también con varios problemas durante los ensayos, así que les pido un poquito de paciencia para continuar. Ahí sí o no. Ahí sí. Ahí sí. Continúa, Mako. Ya está todo ok. Ya, bacán, sí, justo siempre pasa esto, ¿no? En el momento más importante. Ya. Bueno, como les decía, aparecen todas estas terapias aversivas y terapias conversivas en el contexto de que se estudia esto, todas las diversidades sexuales, de género, para su posible cura en el futuro. Y eso tiene esta consecuencia de una visión patologizante de la sexualidad y la diversidad sexual y de género. Dale clavo a la siguiente. Bueno, hay muchas generaciones de psicólogas, psiquiatras se formaron bajo esta visión y crecieron profesionalmente con las creencias y conceptos promovidos
esos modelos. Así, a pesar del progresivo proceso de desclasificación de la homosexualidad o de las identidades trans como fenómeno psicopatológico, Vamos a esperar unos segunditos a que vuelva Mako y les pedimos obviamente también las disculpas pertinentes para continuar. ¿se escucha? Ya, ahora sí. Ya, ahora no debería haber ningún error. Bueno, como decía, muchas generaciones de psicólogos y psiquiatras se formaron bajo estos paradigmas, bajo esta visión, y crecieron profesionalmente con esas creencias y conceptos promovidos como históricamente por la academia. A pesar de que ahora, por ejemplo, existe un proceso de desclasificación de la homosexualidad e identidades trans como fenómenos psicopatológicos, muchas veces, y esto es súper importante, de manera inadvertida, creencias y prejuicios que implican actitudes estigmatizadoras de la diversidad sexual y de género todavía persisten en estos profesionales, y que al final estos profesionales en el fondo o están en universidades, siguen replicando estos modelos, o están atendiendo gente. Em, Estas creencias y actitudes son lentas y difíciles de erradicar. Además, son súper implícitas, no están, muchas veces no son evidentes, y están fuertemente arraigadas con órdenes morales y culturales específicos, como por ejemplo el catolicismo, las religiones, la concepción de la familia tradicional, que es una idea también súper predominante en Latinoamérica y en Chile sobre todo. Y muchas veces, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener los terapeutas, psiquiatras, la falta de entrenamiento físico específico, el desconocimiento de la cultura y la psicología LGBT, y también la falta de autoconciencia acerca de los propios preconceptos y creencias sobre la sexualidad y el género, pueden dar por resultado tratamientos donde los pacientes LGBT experimentan estas agresiones o ven confirmados estos temores que tienen también al acercarse a una terapia, a una consulta. Y ahí, Clau, te pido que la pases a la siguiente. Gracias. Y que tiene como consecuencia, claro, que pacientes, por ejemplo, experimenten estas agresiones, aumentando la desesperanza y también un poco ese trae como otra consecuencia posible que haya menos adherencia a tratamientos y también la profundización de inseguridades y angustias de este último sobre sí mismo. En el fondo, hay una confirmación que ellos esperan en estos académicos, psicólogos, profesionales, y que si hay un mal manejo de la información de las personas, se confirma un poco estas creencias erróneas como de que hay algo inherentemente malo por ser distinto. Y ahí les voy a pedir un poco de participación. No sé si alguien podría contarme quizás experiencias que han tenido ustedes como profesionales o como propias disidencias de tratos inapropiados, tratos discriminatorios, quizás no están tan explícitos, explícito igual sirve, pero un poco para saber qué está pasando también eh, y qué sigue pasando todavía en la salud mental aquí o en la salud en general. No sé si alguien tiene algún comentario. Ahí los leemos. Mm. Y ahí yo veo a la colega Sí, Fernanda Ranz. tal vez Fernanda
que está conectada nos pueda tal vez abrir su micrófono para comentarnos un poquito su experiencia. Mira, sí, bueno, está la colega em, Fernanda Ranz que nos dice que, bueno, la trataron de psicótica por ser trans. Eso lo he escuchado antes, como inaudito, como que eso siga pasando. Em, y claro, también esto de los otros diagnósticos, que también incluyen especialmente el TLP, yo creo que hay todo un tema, eso podría ser como para otra sesión también, em, que hay mucho prejuicio, estigma con ciertos diagnósticos. También Esperanza nos dice que estaba siendo mal vista en el área de ginecología por ser lesbiana. O sea, podemos ver que son cosas que siguen pasando. Hay una violencia súper grande en obstetricia, hay ciertas profesionales, más bien, em, que siguen violentando de esas formas. Y claro, ahí está súper explícito, pero muchas veces es súper implícita esa violencia, esos prejuicios. em, y yo creo que ahí es como donde más se teme, en el fondo, ¿no? Como cuando no se puede ver, ¿qué hacemos ahí? Entonces, em, se han desarrollado a partir de eso, los años más recientes, esto es como de los años 90 más o menos, prácticas psicoterapéuticas con pacientes LGBT que promueven una aproximación afirmativa que no constituye un modelo psicoterapéutico en sí, no es como que uno diga que es una corriente, sino que es una aproximación, es como una caja de herramientas en el fondo como que nos permite acercarnos a estas vivencias de otra forma. Y aboga por la incorporación de actitudes específicas a la intervención psicológica ligadas con la aceptación y la comprensión de la naturaleza de los desafíos de la diversidad sexual y de género. Ahí, Clau, a la siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva, bueno, pero les cuento. La postura afirmativa o la terapia afirmativa es una aproximación a la terapia que fomenta una visión despatologizante de las identidades lésbica, gay, bisexual, trans, intersexual, etcétera, haciéndose cargo de visibilizar y abordar la negatividad provocada por la LGTBI-fobia y la heteronormatividad a las que se ven expuestos los pacientes LGBT. Sus principios se sustentan en la evidencia de que no hay nada inherentemente negativo en las diversas formas de vivir la sexualidad y el reconocimiento de que cada persona tiene una historia única, una manera personal de descubrirse a sí misma y mostrarse a los demás. Como terapeutas, esto implica abordar con una mirada crítica y autocrítica, por sobre todo, los estereotipos de género propios de una sociedad heteronormativa. Y ahí a la siguiente, por favor, porque vamos a ver en el fondo, ¿qué constituye un espacio afirmativo? ¿Qué constituye en la práctica una intervención afirmativa? Y para empezar, les quiero partir hablando como cómo crear un ambiente afirmativo. Existe una diversidad de intervenciones afirmativas y todas tienen en común el fundamento de que hay una necesidad de despatologizar activamente la diversidad sexual y afirmarla como una dimensión positiva de la identidad. Estas pueden realizarse en un primer contacto con la paciente, como tanto en el trato verbal como no verbal. Por ejemplo, hay mucho, a mí me ha tocado eh, conocer como el relato de pacientes que van a una consulta médica, psicológica y los miran mal. Entonces hay mucho del lenguaje como corporal también metido en eso. Y también está incluido intervenciones que van en la línea de modificar el entorno próximo inmediato de la paciente y de los pacientes. Por ejemplo,
el lugar de estudio, trabajo, centro de salud en el que se esté atendiendo, etcétera. Y algunas como requisitos para generar estos espacios afirmativos implican la autocrítica, estar revisándose también en supervisión constantemente cómo tratamos estos temas, el crear físicamente un espacio afirmativo, proveer información, literatura, algo que tiene como muy específico este enfoque es que hay que estar en constante como contacto con nueva literatura, cosas que para poder proveer a los pacientes con relatos que afirmen en el fondo que no hay nada malo en ser diverso. El uso del lenguaje afirmativo, por ejemplo, utilizar los pronombres elegidos por la persona, respetar el nombre social, tratar de usar palabras y términos libres de la heteronorma, eh, y sobre todo yo creo que algo que yo por lo menos implementé cuando empecé a hacer terapia fue la primera sesión preguntar, ok, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cómo quieres que te nombre? ¿Y qué pronombres ocupas? Eso es súper importante y va muy de la mano del siguiente punto, que es mostrar abiertamente la postura afirmativa. En el fondo, declarar como si es que preguntan o ya también de esta forma más implícita, haciendo esos statements como qué pronombres ocupas, yo ocupo estos pronombres, o si preguntan también, yo soy una persona no binaria, me identifico de tal forma, cómo te identificas tú. También hablar como sin tapujos de los temas, como no tener miedo de rodear como las identidades de género, sexuales, etcétera. Ofrecer material visual en los espacios comunes de la consulta o box, es decir, el box que a veces arriendo también hay como como un gráfico también como de palabras como del paraguas de ser trans y eso ya como que es otro statement que uno puede hacer más implícita, explícitamente como de que es un espacio afirmativo y que no se van a tolerar nada como transfóbico ni homofóbico. Y también, súper importante, asegurar que todo el personal del Centro de Consulta de Salud se encuentre capacitado para un trato no discriminatorio de la diversidad sexual. Porque en el fondo, si compartimos espacios también con gente que no está capacitada o no hay un esfuerzo en la capacitación como de trato de gente LGBT, estamos también haciendo como uso de esta como violencia un poquito más implícita, como, no sé si violencia en sí, pero como apartar la vista. Y lo último, conocer y estar en contacto con la red LGBT de la comunidad que, por ejemplo, la comuna, el país, aquí hay hartas organizaciones, la OTD, que son organizaciones que entregan mucha información. La OTD también tiene unos recursos súper geniales, unos mapas eh, de atención médica para gente trans, entonces todas esas herramientas sirven. Y también herramientas un poquito más específicas, por ejemplo, tener en contacto psiquiatras, otros profesionales de la salud, que también estén capacitados para atención a la comunidad LGBT. Dale a la siguiente, Clau. Y intervención psicoterapéutica en sí afirmativa tiene hartos cosas como distintos puntos, pero elegí aquí los más importantes. El primero es la validación y la afirmación. Los terapeutas deben validar y afirmar la identidad y la experiencia de los clientes LGBT que vayan, lo que implica reconocer y validar desafíos únicos que enfrentan, como inherentes de también esa vivencia única que vivan, así como ayudarlos a desarrollar un sentido de orgullo y fortaleza en su identidad. También está la educación y el apoyo. Los terapeutas pueden proporcionar educación y apoyo sobre temas LGBT relevantes como la identidad de género, la orientación sexual, el acoso escolar y la discriminación. Aquí es súper útil, por ejemplo, tener estos glosarios como de temáticas, por ejemplo, ¿qué implica ser asexual o aromántico? O cosas así como
que es el libido, diferencia con atracción sexual, diferencia con atracción, distintos tipos de atracciones, platónica, que también todo el área como de asexualidad también está como muy invisibilizado y es algo que pasa, como em, también glosarios como de los paraguas como de definiciones de trans, qué es una persona de género fluido o cómo se identifica una persona de género fluido, cuál es la diferencia entre una persona de género, em, todas estas temáticas y es súper importante también poder como bueno, en Internet hay muchos glosarios de estos términos, pero poder proporcionarlo, como poder identificar como, oh, ¿sabes qué? Como esto me suena un poco como a esto, podría ser, te hace sentido. Tampoco como declararlo como, oh, tú eres esto, sino como dar opciones también, como, ¿sabes qué? Como he leído o conozco estos términos, no sé si te hacen sentido, etcétera. Esto, en el fondo, ayuda a los clientes, a los pacientes, a comprender mejor su experiencia y sentirse más empoderados para abordar estos desafíos. Eh, Fer nos dice, muchas veces a los terapeutas les complica tomar posición porque consideran que es politizar, pero se les olvida que la violencia contra el LGBT en sí es política. Es cierto, totalmente. Y yo creo que ahí es súper importante, Fer, lo que dices, porque eh, tiene que ver con la identidad y la libertad de expresar esa identidad también. Y cuando no estamos haciendo algo para defender esa libertad de identidad, también estamos haciendo, ejerciendo esa violencia, en el fondo. Y, y pasa mucho también que los tratan así como con pinzas el tema, es como, hoy como, ¿qué? Como, ¿eres lesbiana? Y es como, dilo nomás, como apodérate de ese espacio, no sé, es un tema, es parte de las personas, tú también tienes eh, una sexualidad y no porque seas heterosexual, o sea, no porque la otra persona sea de otra sexualidad es menos importante o más raro. Ya. Y para pasar al siguiente tema, la terapia, bueno, está centrada en la cultura, es culturalmente sensible, esto es súper importante, y se enfoca en la experiencia única del paciente LGBT. Los terapeutas pueden adaptar su enfoque terapéutico a la cultura, experiencia del paciente, reconocer y abordar la discriminación y el prejuicio que pueden enfrentar. Es decir, hay que estar actualizados como, con las temáticas culturales que están en boga como en donde estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Chile, qué está pasando como con los movimientos LGBT, em, qué, qué términos están usando, todas esas cosas, incluso como lo que está de moda, como todo eso. No necesariamente cultura pop, pero yo creo que igual podría ser importante muchas veces la cultura pop, no sé, toda la, los TikToks y todo eso tienen información que circula mucho. Muchos pacientes adolescentes, sobre todo, explican su experiencia a partir de eso. Entonces, es bueno también conocer como qué está pasando ahí, como a qué se refieren cuando se refieren a esto. Pero yo creo que es como más trascendental también y eh, no sé, no todas las personas van a ocupar los mismos em, conceptos, palabras para referirse a su experiencia por muchas cosas que tengan en común. Y ahí hay que entrar a hacer investigación en el fondo, no solo fuera del box, sino como adentro, como, ok, ¿a qué te refieres eh, cuando hablas de esto? También ahí como muy narrativo, que también es mi enfoque. Y la construcción de una red de apoyo. Es súper importante también y tiene que ver con esto que decía antes de poder reconocer dónde hay profesionales de la salud que tengan manejo con temáticas LGBT, por ejemplo, psiquiatras que puedan convalidar un tratamiento hormonal con un tratamiento farmacológico psiquiátrico. Que eso también hay pocos, no tanto, ahora se están dando más terapias ocupacionales también. Em,
etcétera, etcétera. Ya, ahí termina la presentación, pero les abro, quiero saber qué están pensando, qué están, si tienen dudas, si hay algo que quieran hablar también, porque todo esto también se va construyendo como con las propias experiencias de nosotros colegas. Mm, sí, pues. Ya, sí, eso que dice Fer, súper importante también. Que tiene que ver con, bueno, Fer dice, a veces los terapeutas ponen como problema la identidad cuando uno va por otra cosa, y eso es un problema, pero clásico de un enfoque como no afirmativo en el fondo, como cuando no hay capacitación en este tipo de enfoque, que es eh, no porque una persona trans vaya a terapia, el problema es que es ser trans. Ese va a ser como el atado que tenga o la problemática que quiere tratar. No hay que asumir tampoco como las problemáticas que las personas de la comunidad LGBT traen a terapia o las cosas que pueden afectar. Uno puede estar consciente de ciertas problemáticas trascendentales, culturales, que afectan a la experiencia como de las personas de la comunidad, pero por nada del mundo, eso es prejuicioso, como en el fondo decir como ya una persona trans como va a terapia porque es trans, eso es prejuicio implícito. Es súper buen ejemplo también para ver cómo se ejerce esa violencia, como por muy chica que sea, de manera más implícita acá ya. Ya. Claudia pregunta, ¿cómo se apoya un proceso de transición hormonal? ¿Hay lineamientos o debemos generarlos? ¿Recomendaciones? Ya. Hay un poco también de conceptos como de experiencia que se tienen que tomar en cuenta, pero yo creo que algo, o sea, como lo primero también es preguntarle al paciente como qué le está pasando, eh, porque hay hartas cosas que un proceso de transición hormonal conllevan. Primero, como si hay hormonas como de por medio, podría ser que haya un desbalance emocional, como harta sensibilidad o esa como la habilidad emocional, podría ser eso que esté afectando, pero siempre la primera como cosa que tenemos que hacer es preguntar, también preguntar a profesionales de la salud como endocrinólogos, endocrinólogos, de las consideraciones que hay que tomar y también reconocer sobre todo que es un proceso súper difícil. O sea, el primer paso es darse cuenta y después otro paso súper gigante, psicoeducación dice Fer, sí. Es un paso súper gigante también es el dar el paso como de transicionar hormonalmente. Y eso tampoco es una cosa que vaya a hacer que uno se inyecta o toma las pastillas y listo, como es un proceso que va avanzando, va evolucionando. Entonces también estar súper consciente de que puede ir evolucionando, de que hay temáticas también que van a ir apareciendo. La disforia que un paciente trans puede sentir al principio puede ir cambiando, puede mejorar, que disminuyen los síntomas disfóricos o aumenten otros. Entonces, siempre estar en comunicación y revisando esas cosas, no de manera invasiva, sino en la manera, en la forma como en la que vayan apareciendo también. Literatura recomendada, bueno, está esto, que lo tengo, está en internet, se llama Psicoterapia culturalmente competente para el trabajo con pacientes LGBT. Son profesionales de la UDP, Claudio Martínez, la Lemka Tomisic. Está en internet, online, y es como una guía para terapeutas, un primer acercamiento del enfoque afirmativo. Y lo que me gusta harto es que está hecho en Chile. No es tan antiguo, es del 2018. Harto
Ahora hay muchísima más bibliografía como enfoque afirmativo. Hay otro, un manual de terapia LGBT. Jor- eh, hay un psicólogo también en Brasil que tiene un libro de terapia afirmativa y como el primer libro de terapia afirmativa que se considera es uno que se llama como terapia rosada, que es de un autor gringo. Pero esto de la UDP, psicoterapia culturalmente competente, me gusta harto porque, bueno, es chileno y es más o menos autor también. Y súper importante también esto, ahora que me recuerda también, Fer, la psicoeducación, porque la psicoeducación sí puede ser en formatos como glosarios, eh, recursos, páginas, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy bonita también es poder presentar otros tipos de formatos de información o relatos mucho más amigables, cuentos, novelas, series. Muchos pacientes como que van a terapia y sus referentes son personajes de series o personajes del internet. Entonces también poder entregar como ese tipo de materiales, música. Obviamente no vamos a tener todo el conocimiento del mundo, pero siempre ir recogiendo, por ejemplo, cuando pacientes digan como, oh, esto me gusta también tiene como este otro lado más LGBT, etcétera, etcétera, y poder como ir ubicando representantes em, que puedan ayudar también a la gente eh, a sentirse representada. Ya, Claudia dice, ¿qué pasa con el exceso de contenido o de psicoeducación en redes sociales desde muchas miradas distintas y caóticas? ¿Cómo se enfrenta la psicoeducación en la era de la información? ¿Deberíamos psicoeducar por redes sociales? Ya. Ahí también tiene que ver, sale mucho como, muchas gracias Claudia por tu pregunta, el enfoque de identitaria también, que algo que a mí me gustó mucho cuando lo conocí. En el fondo eh, está la psicología pop, están como todas estas definiciones de lo que es ser tal cosa, y son herramientas y pueden servirle a la gente, pero también es un arma de doble filo, porque en el fondo están entregando una definición de lo que es ser, y es una definición que elimina muchas otras posibilidades. Los términos de las categorías eh, sirven para poner el nombre a las cosas, pero no para limitar experiencias en el fondo. Entonces, ahí lo mejor que uno puede hacer como terapeuta también es dar opciones, es abrir un poco esas categorías y evitar también que haya una sobreidentificación con estas categorías. Obviamente pueden ser útiles, pero cuando ya están haciendo daño, ahí hay que poner el ojo también, como pasa mucho ahora, sobre todo yo creo, que, que hay mucha información sobre diagnósticos, hay mucha psicoeducación en general, con muchas cosas, muchas páginas súper famosas que entregan definiciones y cosas que pueden ser problemáticas o pueden que ser que no, y la gente se piensa mucho a través de esas cosas. Yo eh, yo recomiendo quizá mantenerse un poco alejada de esas cosas. Sé que pueden ser útiles y pienso que pueden ser útiles también para gente que recién está pensando esas cosas, pero también hallar un poco la libertad fuera de esas categorías. Em, Igual depende también mucho de la persona, pero yo creo que una forma de enfrentar esa psicoeducación es pensar como, esto me tiene que servir. Em, y si no me sirve, y si me está haciendo daño, si me está provocando malestar, algo está pasando y es bueno también poder tener otras perspectivas, amigos, etcétera. ¿Con qué enfoque deberíamos tener cuidado como comunicadores? ¿A qué te refieres con qué enfoques? ¿Psicológicos? Ya, perfecto.
A ver, eh, hay como cosas centrales, por ejemplo, no sé si entendí bien tu pregunta, pero pienso en problemáticas que tienen que ver con el malestar en sí. Por ejemplo, ¿cómo se identifica que la disforia es disforia? Porque causa malestar. Hay algo, hay un pensamiento como, eh, ya, perfecto, ya, bacán. Mira, pasa mucho, bueno, yo también soy terapeuta narrativo, entonces me agarro mucho como de la narrativa también para entender y explicar estas cosas. Em, y pasa que siempre que se prende una luz como de alerta cuando los pacientes dicen, yo soy esto, como yo soy autista, por ejemplo, y, o sea, no, nada que ver, eliminen eso. Yo soy el monstruo, yo soy horrible, yo soy inseguro, ya. Entonces, como que ahí hay una como identificación con un problema. Que ya sí, ok, está identificando el problema, pero el problema es el problema. Las personas no son el problema. Los problemas son parte de la vida de las personas, pero Em, no tendría que ser toda tu personalidad. Y ahora, ¿qué pasa con el sobrediagnóstico? Que es como, ok, esto me pasó porque soy tal y tal, tengo este diagnóstico. Hoy sí, esta otra cosa que me pasa o que siento es porque tengo este diagnóstico. Es como, ahí, cuando toda la experiencia está explicada a través de ese diagnóstico, ahí hay que tener ojo. ¿Qué hace eso? Que en el fondo como que estás atrapado como por este diagnóstico y no te deja de pensar tu experiencia, tus comportamientos, las cosas que sientes fuera de eso sobre diagnóstico. Ahí Fer dice, personalmente creo que, por ejemplo, la entrega de tips contra la ansiedad hacen daño porque no funcionan y la gente se siente culpable y aparece la terapeuta como la única que puede ayudar. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, es un arma de doble filo y mucha gente, claro, como ocupa estos métodos y no le hacen sentido, no le funcionan eh, y se sienten frustrados y se sienten súper desesperanzados también. Eh, y ahí uno también tiene que entrar a recuperar un poco esa esperanza de que no todas las personas viven las cosas de la misma forma, no a todas les va a servir la misma herramienta. A mí, por ejemplo, esta técnica de la respiración me carga, no puedo hacerla, y no por eso como que no hay nada que pueda ayudar a mi ansiedad. Hay otras formas de calmar eso que me ayudan muchísimo. Entonces hay una singularidad también que hay que ser recogida y hay que estar preparada también para eso. Miguel dice, se pierde a veces la singularidad con ese tipo de tips, como dice Fer. Culpabilizan al paciente por no tener avances. Exacto. Porque en el fondo hay un referente que debe ser seguido y que eso es el que es compartido, popularizado, entonces se asume como experiencia universal y cuando la gente se compara con esas cosas, ahí surge la desesperanza, la frustración y limita también mucho a la persona y a la experiencia de esa persona. Y eso también, muy narrativo también, pero también muy afirmativo. Las personas tienen su forma única y diferente y pueden tener cosas en parecido con otra gente, con la comunidad, etcétera, etcétera, pero también es una persona que tiene un contexto en particular, una experiencia única. Nació en este año, en este país, con esta gente, en esta comuna, con esta familia. Entonces no hay que perder de vista esas experiencias únicas. Hay cosas que les van a servir a esas personas, hay cosas que no, y no hay nada de malo en eso. Entonces, sí. Ahí, bueno, para preguntarles también, ¿qué cosas les hace sentido del enfoque afirmativo? ¿Qué cosas no les hace tanto sentido de esto? Ahí abro también la palabra, porque es una súper buena herramienta, pero quizás tampoco concordamos tanto, no es necesario que concordemos.
es súper bueno también poder abrir estos temas. Y también, otra pregunta aparte. ¿Con qué materiales ustedes trabajan temáticas LGBT o con pacientes LGBT? ¿Qué les gusta recomendar? Em, ¿en qué se basan? Yo, por ejemplo, bueno, ya les mostré eh, esta guía que me gusta harto. em, y también ocupo mucho libros, bueno, yo soy terapeuta narrativa, y bueno, siempre pregunto a mis pacientes si les gusta leer y si les gusta leer, soy buena recomendando también autores, autoras, y cosas, relatos que puedan también afirmar como distintos tipos como de vivencia. No sé cómo trabajan ustedes eso también. Y no solamente temáticas LGBT, yo creo que, por ejemplo, neurodiverso, súper importante también. Mm, súper bien. Fer dice, lo trabajo distinguiendo explícitamente la violencia. Sí. Sí, pues, porque también una parte importante que conversa harto de eso como con lo afirmativo es reconocer, afirmar esa violencia, esos malos tratos, afirmar que está pasando, como la gente, em, no sé, como cuando no le puede poner cosas, como cuando no hay un testigo, como ahí también reconociendo, hay mucha ansiedad también en eso. Pero dice, por ejemplo, el problema no es que eh, sea lesbiana, sino que te excluyen. Tipo, totalmente. No es el problema de la persona, es el problema de su ambiente, el ambiente social en el que está inserto y toda la violencia que ese ambiente podría generar. Em, sí, yo en mi experiencia también acompañando transiciones, eh, pasa mucho que hay una respuesta negativa, hay una posible respuesta negativa, muchas veces inmoviliza esos procesos, esas transiciones, y no es como que, y después también está esta comparación que me ha pasado mucho últimamente, que es como, hoy me di cuenta muy tarde, como mi proceso fue muy lento, no sé qué, y ahora como que todas las personas, no sé, están saliendo de este closet y yo recién me estoy dando cuenta, no sé qué. Y ahí también hay una comparación, una limitación de experiencias únicas, y también hay que reconocer como, ok, pero ¿por qué te tomó tiempo? Analiza también como tu ambiente. No habían posibilidades de que esto emergiera. Entonces, había, no sé, mucha violencia. Las familias son, o sea, hasta el día de hoy hay mucha violencia física, eh, psicológica, económica relacionada a temáticas de género, sexuales, y hay que reconocer eso también, que eso pasa y eso podría inmovilizar muchos procesos. Lo bueno es que en este momento lo están haciendo y está bien. Eso, queridas. Mako, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu experiencia, por tus historias y tus recomendaciones de literatura. Si tienen obviamente alguna consulta, algún comentario que hacer respecto a lo conversado hoy día, nos pueden enviar al correo de Mako, que se los vamos a dejar, es macog@identitaria.cl, para después poderles hacer llegar también la respuesta.
Muchísimas gracias, Mako, y también a los asistentes, a Miguel, a Fer, a Esperanza, que estuvieron comentando, interactuando harto. Y también me pueden escribir a mí si tienen dudas o ideas sobre otros formatos y también ideas de temas para los próximos webinars. Les recuerdo también que tenemos disponible la fecha del 26 de octubre, que es jueves a las 21 horas, para que puedan inscribirse para dictar algún webinar, ¿ya? Eso, muchísimas gracias, Mako. Gracias. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir.